Vamos a hacer un ejercicio de aceleración media. Por ejemplo, vamos a poner el ejemplo típico de un auto en tráfico. Digamos que un auto se encuentra en reposo en un semáforo, se encuentra detenido completamente. En este caso, por ejemplo, como el auto se encuentra en reposo, la velocidad inicial es igual a 0, al igual que el tiempo inicial. Porque se encuentra en reposo, no se está moviendo. Se para el semáforo en verde y alcanza una velocidad, por ejemplo, de 30 metros por segundo. En este caso, esa velocidad viene a ser la velocidad final, 30 metros por segundo. Y vamos a decir que aproximadamente se demora unos 10 segundos. Por lo tanto, tiempo final va a ser 10 segundos. Fíjense en el siguiente ejemplo. El auto comienza en reposo, aumenta la velocidad hasta 30 metros por segundo y se demora aproximadamente 10 segundos en aumentar esa velocidad. Velocidad inicial 0 porque el cuerpo se encuentra en reposo, velocidad final 30, tiempo final 30. Sigue avanzando, por ejemplo, y el auto comienza a detenerse en otro semáforo. Aquí, por ejemplo, ¿qué va a pasar? La velocidad final va a ser igual a 0. Porque se está deteniendo, está frenando, está bajando la velocidad. Ahora, ¿qué pasa aquí? La velocidad inicial va a ser 30. Porque venía o se movía a esa velocidad. Por lo tanto, velocidad inicial va a ser 30 en este punto y velocidad final igual a 0. Porque el auto se detiene completamente. Y digamos que, por ejemplo, el auto se detiene en el semáforo unos 5 segundos. Es decir, que el tiempo final en este punto va a ser 5 segundos. Yo quiero calcular, por ejemplo, la aceleración en los dos puntos. Cuando empieza a moverse en el punto 1 y cuando se detiene completamente en el punto 2. ¿Cómo lo voy a calcular? Con la fórmula de aceleración media. Para el primer caso, por ejemplo, me va a quedar de la siguiente manera. Aceleración media es igual velocidad final menos velocidad inicial sobre tiempo final menos tiempo inicial. Para el primer caso, como el auto se encuentra detenido completamente por el semáforo, velocidad inicial y tiempo inicial es 0. Es decir, que aceleración media va a ser igual. Velocidad final va a ser 30 metros por segundo porque alcanzó esa velocidad dividido para tiempo final que es 10 segundos. Se demoró 10 segundos en alcanzar esa velocidad. Yo divido 30 para 10 y me da como resultado 3 metros sobre segundos al cuadrado. Esta es la unidad de la aceleración. Aquí los segundos no se anulan porque estoy dividiendo. Cuando yo divido, multiplico los términos semejantes. Segundo por segundo, segundo al cuadrado. Es decir, que en el primer punto, la aceleración del auto fue de 3 metros por segundo al cuadrado. Como aumentó la velocidad, el signo de la aceleración es positivo. Velocidad final menos velocidad inicial sobre tiempo final menos tiempo inicial. Estos dos valores son ceros porque el cuerpo se encontraba en reposo o se encontraba detenido completamente. Para el segundo caso, por ejemplo, me van a cambiar las condiciones. En este caso, la aceleración media va a ser igual. Velocidad final menos velocidad inicial sobre tiempo final menos tiempo inicial. En este caso, como el auto baja la velocidad y se detiene completamente, velocidad final va a ser 0, porque se va a detener completamente. Este valor va a ser 0. Velocidad inicial va a ser 30. Porque venía a 30 metros por segundo y se detuvo completamente en el semáforo. Es decir, en este caso la velocidad inicial va a ser 30. Tiempo final va a ser 5 segundos, que es el tiempo que se demoró el auto en el semáforo, y tiempo inicial va a ser 0, porque comenzó desde el reposo.
Por lo tanto, voy a reemplazar los datos. Velocidad final que es 0 menos 30 dividido para tiempo final que es 5 menos 0. Tiempo inicial, recuerden que partió del reposo. En este caso va a ser igual. 0 menos 30 es menos 30 metros por segundo sobre 5 segundos. Yo divido 30 para 5 y me da como resultado menos 6 metros sobre segundos al cuadrado. La velocidad es negativa, ley de signos, menos para más es menos. 30 dividido para 5 es 6. En este caso entonces, la aceleración es negativa porque fíjense, está bajando la velocidad. De 30 metros por segundo baja a 0. Como está frenando, como el cuerpo está bajando la velocidad, la aceleración es negativa. Y de esta manera he resuelto mi primer ejercicio, utilizando la fórmula de aceleración media, tomando en cuenta que cuando un cuerpo se encuentra en reposo, la velocidad inicial y el tiempo inicial es 0. Cuando un cuerpo se detiene completamente, la velocidad final es 0. Y de esta manera he resuelto mi ejercicio. Siempre en física es mejor graficar el fenómeno para darme cuenta qué está ocurriendo. Primer punto está acelerando, segundo punto está frenando. Ahora vamos a resolver ahora un ejercicio en cambio de velocidad instantánea. Para este caso voy a graficar la posición con respecto al tiempo. Por ejemplo, ¿sí? Voy a tomar los siguientes valores. En X, por ejemplo, y en tiempo. En X en metros y el tiempo en segundos. Digamos que el tiempo va cambiando de uno en uno. ¿Sí? Comienza en 0, 1, 2, 3 y 4. La posición vamos a hacer que la siguiente. ¿Sí? 0, 1, 4, 9 y 16. Entonces fíjense que en este caso, por ejemplo, si me doy cuenta, el movimiento no es uniforme. El tiempo va cambiando de uno en uno, ¿sí? Pero la posición no cambia. Y aquí cambia en 1, aquí cambia en 3, aquí cambia en 5 y aquí cambia en 7. Como son diferentes posiciones, el movimiento no es uniforme. Hay cambios de velocidad. Por lo tanto, voy a graficar estos datos en el plano cartesiano. En el eje Y, la posición, y en el eje X, el tiempo en segundos. Recuerden, la posición lo trabajo en metros y el tiempo en segundos. Por ejemplo, ¿sí? Me va a quedar de la siguiente manera. Aquí va la posición en metros y aquí va el tiempo en segundos. Vamos a decir, por ejemplo, de 4 en 4. 4, 8, 12 y 16. Aquí vamos de 1 en 1. 1, 2, 3 y 4, por ejemplo. ¿Sí? Voy a hacerlo más arriba para que se observe mejor. Tiempo en segundos. Aquí es 1, 2, 3, 4. En este caso, ¿qué es lo importante? Que la gráfica sea de igual medida. Por ejemplo, en este caso, 1 centímetro representa 1 segundo y aquí 1 centímetro representa 4 metros. La medida en el eje X y en el eje Y debe ser la misma para que la gráfica me salga exacta. Entonces ahora sí grafico en base a mis datos. Por ejemplo, comienza en 0 desde aquí. ¿Sí? Recuerden que al 1 segundo, en este caso, por ejemplo, era 1 metro.
Digamos que el 1 metro está por acá, por ejemplo. Menos de la mitad. Acá. A los 2 segundos, la posición era 4 metros. Me doy cuenta, a los 2 segundos, la posición 4 metros. Y voy uniendo los puntos. A los 3 segundos era 9. Por aquí más o menos. Y a los 4 segundos, 16. Es decir, acá arriba. ¿Ya? Ahora, uno esos puntos. La gráfica me va a dar de la siguiente manera. ¿Sí? Ya fíjense, no es una línea recta. Es una parábola hacia arriba. Y yo quiero calcular, por ejemplo, la velocidad instantánea a los 3 segundos. En este punto, por ejemplo. En este punto quiero calcular la velocidad instantánea. ¿Sí? ¿Qué hago ahora? Trazo una línea recta que pase por ese punto. Por ejemplo, esta línea recta. Y voy a tomar dos valores que se encuentren dentro de esta línea recta. Por ejemplo, por conveniencia, ¿qué voy a hacer? A tomar este punto, ¿sí? Que es el 3, que me da un valor entero. Y a tomar, por ejemplo, este punto de acá. Voy a tomar los dos puntos. Punto 1 y punto 2. Y ahora me doy cuenta cuánto vale. Aquí, por ejemplo, me doy cuenta, ¿sí? En 3 subo hasta la línea recta y veo cuánto vale. Casi 9, digamos que más o menos unos 8.5, por ejemplo, ¿sí? Y luego voy a 2, acá. Veo cuánto vale en X. Digamos que, por ejemplo, vale 3.6, por ejemplo, más o menos. 3.6, ¿ya? Esto un poquito más arriba de la mitad. 3.6. Y veo cuánto vale en Y. Voy a la línea recta, no a la gráfica, a la línea recta que tracé y veo cuánto vale. Por ejemplo, vamos a decir que vale aquí unos 11. ¿Ya? Más o menos. Ahora, ¿qué voy a hacer? A calcular la pendiente de la línea tangente. En este caso, por ejemplo, este valor va a ser X2 y este valor va a ser X1. Este valor va a ser T2 y este valor va a ser T1. Y aplico la fórmula de la pendiente, aplicado a la física, en este caso a la velocidad instantánea. Es decir, por ejemplo, la aceleración instantánea va a ser igual a X2 menos X1, velocidad instantánea va a ser igual a X2 menos X1 sobre T2 menos T1. ¿Sí? He aplicado la fórmula de la pendiente. X2 menos X1 en el eje Y, T2 menos T1 en el eje X. Y reemplazo los valores en mi fórmula. X2, ¿cuánto era? 11. Menos X1, que es 8.5. Dividido para T2, que vale 3.6, menos T1, que valía 3. Y realizo esta operación matemática. La aceleración instantánea va a ser igual. 11 menos 8.5 me da como resultado 2.5. Y 3.6 menos 3 me da como resultado 0.6. ¿Sí? Resté lo de arriba y resté lo de abajo. Y finalmente divido 2.5 dividido para 0.6. Me da como resultado 4.17. ¿Qué significa esto? Que a los 3 segundos, la velocidad instantánea ha sido 4.17 metros por segundo.
De esta manera yo puedo calcular la velocidad instantánea en cualquier punto. En este caso hice en 3 segundos. Subo el 3, trazo una línea recta y escojo 2 puntos en la línea recta. Y me doy cuenta cuánto vale en X y cuánto vale en Y. Cuánto vale en X y cuánto vale en Y. Por conveniencia, que sería mejor coger un valor en el eje X, un número entero, al igual que en el eje Y, por conveniencia. Pero pueden coger cualquier punto en la recta. Yo cogí, en este caso, punto 1 y punto 2. Podrían haber cogido acá y acá. Podrían haber cogido aquí y acá. Cualquiera es válido. La respuesta no va a variar mucho. Y de esta manera yo calculo la velocidad instantánea solo tomando en cuenta la gráfica posición con respecto al tiempo y trazando una línea recta en el punto que yo quiero calcular. Y calculo la pendiente. x2 menos x1 sobre t2 menos t1. t2 menos t1. Y yo puedo calcular de esa manera la velocidad instantánea en cualquier punto. Por ejemplo, digamos que yo quiero calcular en los 2 segundos. Aquí, por ejemplo, en este punto. Trazo de la misma manera una línea recta que pase por este punto y escojo 2 valores. Por ejemplo, por conveniencia voy a escoger este punto y este punto. Punto 1 y punto 2. Y me doy cuenta cuánto vale en X y cuánto vale en Y. Cuánto vale en X y cuánto vale en Y. En base a la línea recta. De esa manera yo puedo calcular cualquier velocidad instantánea en cualquier punto de la gráfica. Y finalmente vamos a resolver un ejercicio de aceleración instantánea. Para este caso, por ejemplo, voy a tomar en cuenta la siguiente gráfica. La velocidad con respecto al tiempo. La velocidad en metros sobre segundos con respecto al tiempo. En segundos. Digamos que la gráfica me va a dar, por ejemplo, de la siguiente manera. ¿Sí? Un ejemplo en este caso de tráfico. La velocidad aumenta, luego permanece constante, luego bajo, luego otra vez permanece constante y otra vez aumenta la velocidad. ¿Sí? Digamos que, por ejemplo, en este caso, yo quiero saber la aceleración instantánea en los siguientes puntos. Por ejemplo, digamos que comienzo aquí en 2, 3, 4, 5 y 6. Aquí digamos que es 2, 4, 6 y 8, por ejemplo. Digamos que yo quiero calcular, por ejemplo, la velocidad a los 3 segundos. En este punto, por ejemplo. La aceleración, a los 3 segundos. Y también quiero calcular la aceleración instantánea a los 5 segundos. Aquí, por ejemplo. En estos 2 puntos. En este caso, ¿qué voy a hacer? Yo subo a los 3 segundos hacia este punto. Y me doy cuenta, fíjense, que la velocidad permanece constante en este lugar. Como la velocidad no cambia, en este punto la aceleración instantánea va a ser igual a 0. ¿Por qué ocurre eso? Para que haya aceleración debe haber cambios de velocidad. Aumentar o disminuir. En este caso entonces, como la velocidad no cambia, la aceleración es igual a 0. Vamos a ver a los 5 segundos. Aquí, por ejemplo, aquí sí hay velocidad, aceleración, ¿no es cierto? Porque la velocidad está aumentando. Ahora, ¿qué voy a hacer? Veo cuánto vale en el eje Y. Subo hasta aquí y trazo la línea recta hasta la Y. Hasta acá. Digamos que, por ejemplo, me dio 3.9, por ejemplo. ¿Ya? 3.9. Y calculo la aceleración instantánea en ese punto. Por ejemplo, la aceleración instantánea va a ser igual a velocidad sobre tiempo.
En este punto, ¿cuál ha sido la velocidad? 3.9. 3.9 dividido para... ¿Cuál ha sido el tiempo? 5 segundos. Recuerden que el eje X es el tiempo. Divido para 5. Al dividir esos dos valores, me da como resultado 0.78. Es decir, que la aceleración instantánea en este punto ha sido 0,78. Y yo puedo calcular de esa manera cualquier aceleración en cualquier tiempo. Por ejemplo, en este punto, digamos al 1 segundo, aquí, subas a la gráfica y veo cuánto vale en Y. Digamos que 1.7, por ejemplo, 1.8. ¿Ya? Divido 1.8 para 1. Y calculo la aceleración en ese punto. Entonces, con la gráfica de velocidad con respecto al tiempo, yo puedo calcular la aceleración instantánea en cualquier punto, tomando en cuenta lo siguiente: cuando la velocidad no cambia, es decir, en este punto y en este punto, como la velocidad no cambia, la aceleración va a ser igual a 0. Porque para que haya aceleración, deben haber cambios de velocidad, ya sea aumentando o sea disminuyendo. Y de esa manera yo puedo calcular la aceleración instantánea en cualquier punto. Y para finalizar, vamos a ver un ejercicio en cambio de aceleración media. Por ejemplo, con tabla de datos. Digamos que yo quiero calcular, tengo la siguiente tabla de datos. La velocidad en metros sobre segundos y el tiempo en segundos. Comienza en 0, por ejemplo. 1, 2, 3, 4. Digamos que aquí aumentó a 15, aquí a 22, aquí a 27 y aquí a 30, por ejemplo. ¿Sí? Fíjense, la velocidad es variable, no es constante. Y yo quiero calcular, por ejemplo, la aceleración entre 0 y 3 segundos. Y quiero calcular la aceleración entre 1 y 4 segundos. Por ejemplo, ¿qué voy a hacer? Voy a fijarme en mi gráfica. La aceleración media va a ser igual: velocidad final menos velocidad inicial. Tiempo final menos tiempo inicial. Me voy a mi gráfica o me voy a mis datos y me doy cuenta. Velocidad final entre 0 y 3. En 3 veo que vale 27. Por lo tanto, velocidad final va a ser 27. 27 menos velocidad inicial. ¿Cuánto vale? En estos dos puntos. Veo que vale 0. 27 menos 0 sobre tiempo final, ¿cuál va a ser? Los 3 segundos. Menos 0. Es decir, 27 dividido para 3. Solo fijándome en mi tabla de datos, entre 0 y 3, ¿no es cierto? Velocidad final en 3 segundos es 27, velocidad inicial en 0 segundos es 0. Por lo tanto, en este punto la aceleración media ha sido 9 metros sobre segundos al cuadrado. Solo fijándome en mi tabla de datos. Es algo muy similar cuando calculábamos la rapidez o la velocidad media. Es muy similar a la velocidad media. ¿Sí? Y por ejemplo, entre 1 y 4 segundos. Voy a cambiar de puntos. Entre 1 y 4 segundos. Entre este y entre este. ¿No es cierto? Aceleración media va a ser igual. Velocidad final, ¿cuál va a ser? La de acá. Veo que en 4 segundos la velocidad vale 30. Es decir, 30. Menos. ¿Cuál va a ser la velocidad inicial? En 1 me dice que vale 15. 30 menos 15. Sobre. Tiempo final, ¿cuál va a ser? Los 4 segundos. Porque hasta acá llegó, se movió el auto. 4. Menos. Tiempo inicial va a ser 1. Menos 1.
solo fijándome en mi tabla de valores. ¿Sí? Velocidad final 30, porque en 4 vale 30. Velocidad inicial 15, porque en 1 vale 15. Tiempo final 4 segundos, tiempo inicial 1 segundo. Finalmente divido, 30 menos 15 es 15, 4 menos 1 es 3. 15 para 3 es igual a 5. 5 metros sobre segundos al cuadrado. Y de esa manera yo puedo calcular la aceleración media también con tabla de datos. Aquí es muy importante lo siguiente, tomar en cuenta las unidades. Velocidad en metros sobre segundos y el tiempo en segundos. Si yo tengo una unidad diferente a esa, primero debo transformar y de ahí grafico o de ahí calculo. Es muy importante eso al momento de resolver los ejercicios. Y de esta manera he calculado ejercicios de aceleración media, aceleración instantánea y velocidad instantánea. Muchas gracias.